Tuve un sueño, en el veía un demonio. Solo el que vive el momento o el problema lo puede entender. No espero que lo comprendas tú. Tú que vives otra vida, tan distinta a la mía. Hace mucho tiempo, la humanidad vivió un fenómeno social un tanto raro llamado coreomanía. Los primeros casos reportados fueron por ahí del siglo IX y fueron un tanto aislados, pero entre los años de 1300 a 1700 fue cuando la coreomanía surgió con fuerza, afectando a los pobladores de los países del centro de Europa. Imagínate a grandes grupos de personas, de hasta cientos de ellas, que bailaban y bailaban por días, incluso semanas o meses. Estos bailarines no podían parar. Los relatos de la época dicen que muchos parecían estar en un estado de inconsciencia y eran incapaces de controlarse a sí mismos. El resultado: se desmayaban de agotamiento, sufrían lesiones o morían principalmente de infartos. Este fenómeno para nada es un mito. Fue real. Hubo muchos casos descritos en documentos de la época, pero lo que no queda tan claro son sus causas. Algunos dicen que estos episodios se debieron a la intoxicación alimenticia. Otros, que eran casos de histeria colectiva para lidiar con la pobreza, las enfermedades y las inclemencias de la época. Otros lo atañen a sectas religiosas, que al tener prohibido el practicar sus rituales, que no eran cristianos, los realizaban con la excusa de «no puedo dejar de bailar, no puedo controlarlo», para no ser castigados. Recuerda que en esa época, el no creer en el único Dios podía ser castigado con la muerte. Pero ¿cuáles fueron los casos más importantes registrados de coreomanía? Hoy te voy a mencionar 2 casos, los más famosos. Aquisgrán, Alemania, 1374. El brote comenzó de manera inesperada, con grupos de personas que parecían entrar en un estado de trance y no podían dejar de bailar. Las personas afectadas se movían frenéticamente, a menudo gritando, mostrando signos de sufrimiento, como si estuvieran poseídas. Algunos testigos describieron que los bailarines parecían angustiados, como si la danza fuera dolorosa y estuvieran impulsados por una fuerza invisible. Este brote de coreomanía fue importante por su impacto. Si bien empezó en un pueblo, se fue extendiendo a otras zonas, afectando a cientos de personas en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Y parte del por qué hay registros de este suceso es por un incidente peculiar. Eran tantos los bailarines que empezaron a moverse a otros pueblos vecinos, que al atravesar el puente de un río, este colapsó debido al peso y a los movimientos frenéticos de la multitud. La gente que habitaba la zona ayudaron a los heridos, y de los que sobrevivieron solo tuvieron la declaración de «no podía parar». Las autoridades y la iglesia intentaron controlar el fenómeno a través de diferentes medios, como rezos, ceremonias religiosas e intentos de exorcismo. En esa época, muchos asociaban este tipo de conductas a maldiciones o a santos como San Vito. Se creía que San Vito podía castigar a quienes no le rendían el debido respeto, y si él se enojaba te hacía bailar por semanas, o podía quitarte su protección y dejaba que algún espíritu poseyera tu hermoso cuerpecito para moverlo contra tu voluntad. Estrasburgo, Francia, 1518. El caso más famoso y un poco mejor documentado es el de Estrasburgo, Francia, en 1518. Todo empezó con una mujer a la que se le llamó ficticiamente Frau Tofea. Ella, sin razón aparente, empezó a bailar sola en la calle. Después de varios días de baile ininterrumpido, la pobre mujer tenía los pies adoloridos
los zapatos empapados en sangre y el sudor goteando en su rostro angustiado. Los lugareños no sabían qué hacer, ni cómo ayudarla, así que la arrojaron a un carro, le dieron la bendición y fue transportada a un santuario para que alguien pudiera atenderla. Los vecinos pensaron que ya todo sería calma y tranquilidad, pero no fue así. Se habla de que un aproximado de 30 personas salieron de sus casas e hicieron lo mismo que Frau. No pasaron muchos días cuando algunos de ellos murieron de sed, inanición o fatiga. Al pasar de las semanas, la situación no mejoró, empeoró. Al cabo de un mes, ya eran 400 las personas que bailaban sin parar. Las autoridades de la época pidieron consejo médico para atender dicha situación, pero era una época diferente a la de hoy. A problemas raros, soluciones raras. Lejos de tomar medidas para resguardar a los enfermos, los médicos concluyeron: el baile es un mal natural, causado por el calentamiento excesivo de la sangre. Los bailarines locos son víctimas de sangre contaminada, y esta sangre contaminada puede crear obstrucciones y derrames que provocan el sobrecalentamiento de la sangre y el cerebro. Sí, ese fue el diagnóstico y la razón del por qué estas personas bailaban tanto. Y por lo tanto, el tratamiento para estos enfermos fue: recomendamos que bailen más. Solo si continúas bailando noche y día, los bailarines recuperarán el ánimo. Ante las conclusiones médicas, el gobierno a cargo decidió algo para ayudar a sus habitantes. Y encontraron muy conveniente la idea de contratar músicos. No una, varias bandas. Y pues ya que estaban en eso, ¿por qué no? Construir un escenario para que las bandas pudieran tocar en él. Al parecer el gobierno del lugar dijo: si no puedes contra ellos, úneteles. Y decidieron hacer de la desgracia una pachanga grande. Intentaron darle agua y comida a los bailarines, y a pesar del esfuerzo de las autoridades en su extraña solución para que la gente dejara de bailar, esta no funcionó, y la gente siguió muriendo de a poco en poco. En el peor de los días, se dice que murieron 15 personas. Y ante el fracaso de la táctica, ¿qué hizo el gobierno? Pues, como buen gobierno, decidió que ya era suficiente. No podían seguir con la situación. Consultaron a las autoridades religiosas y éstas llegaron a la magnífica conclusión: seguro era una maldición de su santo, San Guido. Y para no hacerlo enojar más, les hicieron una misa a los bailarines, les dieron la bendición y los sacaron a la fuerza del pueblo. Asunto solucionado. Se acabó. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron, pero muchos pasaron a mejor vida por inanición, agotamiento, derrames cerebrales e infartos. Y ahora, la gran incógnita es: ¿por qué bailaron hasta morir? ¿Qué fue lo que les pasó? Una década después, un médico llamado Paracelso intentó investigar el caso. Él fue el que apodó a la mujer que lo empezó todo como Frau Tofea, que significa algo así como mujer cima, lo que actualmente llamamos paciente cero. Este médico de esos años oscuros concluyó que la intención inicial de la mujer seguramente era humillar a su marido, ya que ella tenía un pensamiento libre, lujurioso, impertinente, sin miedo ni respeto, lo que llevaba a un deseo voluptuoso de bailar. En sus conclusiones, aconsejó encerrar a las víctimas en lugares oscuros y desagradables para que desistieran de este comportamiento. Pero, ¿y entonces las otras más de 400 personas que también bailaron aparte de ella? ¿Esas personas también tenían ganas de humillar a sus esposos y esposas? Afortunadamente ya no estamos en esas épocas y vemos los sucesos con otros ojos.
se han intentado dar explicaciones más realistas a lo que pasó en esos raros y oscuros años. En un inicio se pensaba en la intoxicación por cornezuelo, un hongo que crece en cereales como el centeno, y ante los malos cuidados de las semillas en la época, era común que el cornezuelo se presentara. Este hongo causa alucinaciones y se piensa que fueron el origen de tanto baile. Sin embargo, este tipo de intoxicación está actualmente bien estudiada y no hay algo que lo relacione con el síntoma de bailar mucho, por lo que esta teoría no es aceptada por todos. Otros estudiosos achacaron este fenómeno a un tipo de epilepsia. De hecho, el santo San Vito, el de la primera historia, se le considera el santo de los epilépticos. Y si bien la coriomanía no fue culpa de la epilepsia, se piensa que la extrema hambruna pudo ser la causante de una fiebre alta y a su vez de los movimientos descontrolados. El historiador John Waller propone finalmente la teoría que es más aceptada. La epidemia del baile de 1518 se debió a múltiples factores de la época, derivando en una histeria colectiva. En esos años, Estrasburgo acababa de vivir 3 años de hambruna y un invierno especialmente duro. Apareció la sífilis, acompañada de otras epidemias. A esto se le tiene que sumar una gran desconfianza hacia el clero y el miedo hacia los demonios. No hizo falta mucho para convencer a muchas mentes de que Dios había dirigido su furia contra ellos. El sufrimiento psicológico, la ansiedad y la desnutrición aumentan significativamente el riesgo de que el individuo caiga o tal vez escape hacia un estado de trance. Además de esta expresión patológica por la desesperación de los habitantes, el terror religioso fue sin duda también un factor desencadenante de la epidemia. Su danza, sus giros y sus saltos salvajes respondían exactamente al comportamiento esperado de las personas objeto de la maldición de su santo. Ellos respondían a la ira de San Guido, el santo del pueblo. La coriomanía es un pasaje de la historia misterioso, ya que no podemos entender del todo los factores que hicieron que los pobladores de la época pasaran por esta situación en Europa. En la siguiente imagen te muestro uno de los cuadros de la época. Se llama La peregrinación de los epilépticos. Este cuadro es de Bélgica, donde se ve a mujeres en aparente mal estado, siendo sostenidas por hombres que también bailan junto a los músicos. En lo personal, me hace pensar en la posibilidad de que algunas personas estuvieran enfermas y después llegaran otras personas a unírseles por histeria colectiva. ¿Tú qué piensas? ¿Has explorado otro fragmento de este libro prohibido, donde cada palabra convoca aquello que jamás debería despertar? Nos encontraremos en la siguiente página de Glosario Oscuro. Con cariño, Indra. Me susurraba antiguas historias que me hacían querer despertar de mis pesadillas.